Vamos al mensaje de esta mañana. Yo te pido que abras tu Biblia, por favor, a Deuteronomio capítulo 18 y nos quedamos en el versículo 14 el domingo pasado. Y saca tus antenitas espirituales, por favor, porque este día vamos a aprender algo muy, muy interesante. Mira ahí a la pantalla, por favor, y el texto a desarrollarse esta mañana demanda una pregunta, la cual demanda una respuesta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al oír a alguien hablar de la palabra de Dios? Ahí estamos en Deuteronomio 18, versículo 15. Si el pasaje que tú vas a ver ahora es bien interesante. ¿Cómo comienza el versículo 15 del capítulo 18 de Deuteronomio? Profeta, detente ahí. Solo ahí ya tenemos mucho para platicar esta mañana. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está diciendo Moisés: te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Y dice el versículo 16: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Interesante. A ver, ya que lo leímos, sigue conmigo el versículo 17, por favor. Y dice Moisés: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Interesante. No en muchas ocasiones vas a encontrar que Dios aplaude lo que Israel ha dicho, porque muchas veces lo que Israel dice son necedades ante Dios. Y en esta ocasión Israel le dijo a Moisés: mira, Moisés, ya no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Te acuerdas que Dios bajaba en una nube y sobre el monte de Horeb habían relámpagos y truenos y fuego, y Dios hablaba al pueblo? Pero el pueblo llegó al punto, llegó a una conclusión, les cayó un 20 y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, que ya no nos hable Dios, por favor, porque vamos a morir. O sea, ellos estaban conscientes de cuán pecadores eran, estaban conscientes de cuán malos eran, y dicen: que no nos hable directamente porque nos va a matar. Mejor habla tú con Dios y tú nos dices qué nos manda decir, y nosotros te decimos a ti qué es lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Se estableció una dinámica un poco rara ahí. Entonces viene Dios y dice lo que tú estás leyendo en ese versículo, versículo 17: y Jehová me dijo, dice Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Es interesante, ¿verdad? Le dice Moisés: mira, Moisés, por primera vez tienen razón. Tienen razón mi pueblo en lo que ha mandado a decir. Y dice el versículo 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Ese profeta entonces tenía que ser ¿de qué nacionalidad? Israelita. Profeta de en medio, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dice Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandare. Subraya eso, por favor. Les hablará todo lo que yo les mandare. Ahora mira el versículo 19, se vuelve interesante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, ¿quién es él? El profeta, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción, oye esta palabra, presunción, ya vas a ver el significado original, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le va a pasar? Morirá. Interesante. Y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo entenderemos, cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Observa que les dice, ¿cómo vamos a reconocer lo que Dios no ha dicho?
No le dice cómo vas a reconocer lo que Dios sí ha dicho. Están muy ubicados porque la intención de ellos es reconocer al falso profeta. Y dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Y oye qué interesante lo que dice. No dice no le hagas caso. Bueno, de alguna manera sí. Pero ¿cómo termina? No tengas temor de él. Interesante, hermanos. Y demasiado interesante este pasaje. Yo quiero proponerte algo esta mañana. Mira ya la pantalla, por favor. Estamos en la era de la iglesia en la que cualquiera, con saco y corbata, se para con una Biblia en la mano y todos creemos que está hablando de parte de Dios. Hoy en día, cualquiera se para con saco y corbata y una Biblia en la mano y tú y yo nos paramos a escuchar y casi que decimos como solíamos decir cuando pequeños, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y decimos, lo que está diciendo es palabra de Dios. Ten mucho cuidado, muchísimo cuidado. Yo no sé por qué, pero Dios manda a que tengamos muchísimo cuidado con eso. De hecho, voy a alargarme aquí de acuerdo a lo que yo he visto ya en mi recorrido como pastor. Yo tengo aproximadamente unos 43 años de haber conocido al Señor. No quiero hablar con presunción y caer en el mismo error de ellos. Tengo unos 43 años de haber aceptado al Señor como mi Salvador personal. Y tengo aproximadamente unos 30 años de ser pastor ordenado. He tenido el privilegio de predicar en diferentes lugares. Y he tenido el privilegio de escuchar a grandes hombres de Dios también. Pero también en el andar en el ministerio, uno llega a escuchar a otros en donde uno dice, lo que él está diciendo no es bíblicamente correcto. Y peor aún, hermanos, he visto a muchísimos, y no me digan que no, porque en Guatemala, al igual que en El Salvador, es la gran moda. Cualquiera es ordenado pastor, y de ser pastor, ellos quieren un peldaño más alto y dicen, ahora soy apóstol. Es tremendo, tremendo. El día que tú veas en mi perfil en Instagram, Apóstol Nelson Rivas, deja de seguirme, por favor, porque ya me peleé. Apóstol. No tengo el tiempo, pero en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas cuando se levanta Pedro? Están reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús acaba de ascender al cielo y Pedro dice muy inteligentemente, miren, cayó aquel, el inicuo, está hablando de Judas, del cual se habló en el Antiguo Testamento. Entonces ahora tenemos que reponer al apóstol. Somos 11 apóstoles y éramos 12, ¿sí? Y apóstolo quiere decir enviado. Y es interesante que cuando van a elegir al sustituto de Judas, Pedro y los demás dicen algo exclusivamente importante y dicen, tiene que ser alguien que ha visto al Señor. Hechos capítulo 2, por si quieres buscarlo en tu casa. Tiene que ser alguien que ha visto al Señor y que ha estado con nosotros desde el principio del ministerio del Señor. Dos requisitos para ser apóstol: haber estado con el Señor, haber visto al Señor. Vas a decir tú, entonces ¿por qué Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos ya cuando Cristo había resucitado, por qué fue apóstol? Porque vio al Señor. ¿Y a dónde lo vio? Lo vio camino a Damasco. ¿Te acuerdas cuando se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cumplió ese requisito y el Señor Jesucristo le dice a los líderes de la iglesia, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he encomendado. Pablo va a ser apóstol a los gentiles.
El Señor lo dejó bien claro desde el principio. Y Pedro va a ser apóstol a los judíos, a los de la circuncisión. Eso es muy interesante. Debido a eso es que muchos en la iglesia primitiva cuestionaban el apostolado de Pablo y le llegaron a decir: vos no sos apóstol. Eso es tremendo. Y Pablo tuvo que defender su apostolado. Y Pablo llegó a decir: yo vi al Señor y recíbanme como un abortivo. Como un abortivo quiere decir como aquel que pasa el grado así de panzazo, ¿verdad? Ya por último. Pero el Señor me eligió como apóstol. ¿Era uno de los 12 apóstoles? No, fue un apóstol, un enviado especial hacia los gentiles. Esto es bien interesante entenderlo. Y no me voy a meter en cuestiones más académicas. Están los 12 apóstoles que ahora les llaman los teólogos los apóstoles mayores. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el sustituto, quién fue elegido como sustituto de Judas? A ver, ¿quién se acuerda? Matías. Esos 12 son llamados los apóstoles mayores. Pero quiero que entendas una cosa: mientras ellos estuvieron vivos, que fueron los primeros 100 años de la iglesia, habían otros apóstoles a los cuales le llaman los apóstoles menores, que fueron enviados a predicar el evangelio. ¿Sí? Y hoy en día, Checho, hoy en día no hay apóstoles. De manera que cualquiera que en su Instagram o en su Facebook se pone apóstol Checho Rivas, está usurpando un puesto que no le corresponde. Y profetas, Chechos, peor. Ya lo vamos a ver aquí. Pero un profeta hablaba de parte de Dios. Y los profetas que existieron, ¿quién fue el primero de los profetas? A ver quién me dice. Moisés. ¿Quién fue el último de los profetas? Juan. ¿Juan el Bautista o Juan el Apóstol? Juan el Apóstol. ¿Por qué? Porque a Juan el Apóstol en la isla de Patmos Dios le reveló la profecía final y le dijo: sella este libro, y ya nadie más puede agregarle más a la Biblia. De manera que Juan el Apóstol fue el último de los profetas. Eso es muy interesante entenderlo, ¿verdad? Ahora, el gran problema es que hoy cualquiera se para. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad al oír a alguien hablar la palabra de Dios? Ahora yo te quiero decir algo. Entendiendo de eso y habiendo dicho eso, ten cuidado también de no ser extremadamente escéptico cuando un hombre de Dios se para y predica la palabra. Como dijo Pablo, escuchadlo todo y retened lo bueno. Tampoco no todo el que se para a enseñar la Biblia es que está hablando mentira. Pero es bueno que tú escuches la palabra, reconozcas lo que se está diciendo si es verdadero y lo atesores en tu corazón. Lo que hay que hacer primero es escuchar, oír lo que la palabra dice. Es interesante esto. Mira aquí a la pantalla, por favor. Yo te digo esto: Dios usa a sus hijos para hablar a sus hijos, punto. Porque Dios no va a usar a un no creyente para hablarle a sus hijos, ¿o sí? Yo como creyente, si quiero escuchar de Dios, voy a sentarme a escuchar a un hombre de Dios abrir la Biblia y enseñarme. Esto de que Dios usa a un hombre para hablarle a sus hijos es lo que se conoce como la instrumentalidad humana. Dios tiene que usar a hombres. Dice la Biblia que Dios fue quien inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que tenía él que decirle a la humanidad. Eso dice segunda de Pedro, primera de Pedro también lo menciona. Esto de la instrumentalidad, de la profecía, fíjate, la profecía es un don espiritual vigente en el 2026. Ahora, hablemos un poco de dones. No sé cuántos han visto la lista de Romanos 12.
ahí hay una lista de dones espirituales. Y dice así, de manera, dice Pablo, que teniendo diferentes dones, está hablando de esas capacidades espirituales, según la gracia que nos es dada, y yo lo he dejado en anaranjado para que veas que ahí hay un don especial. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que hay un don que se llama el don de profecía. La respuesta es sí. Y dice ahí, o si de servicio, el que tiene el don del servicio, úselo en servir. O el que tiene el don de la enseñanza, úselo en la enseñanza. Hay algunos de ustedes que tienen el don de enseñar a otros. Bueno, tenemos maestros de escuela dominical enseñándole a los niños ahorita. Te aseguro que tienen el don. Algunos de ustedes se sientan con otra persona en medio de la semana y abren la Biblia y le enseñan en discipulado, en grupo pequeño, en lo que sea. ¿Sabes qué es? Es el don de la enseñanza. Eso es muy interesante. Pero entonces, Checho, háblame un poco más de la profecía. Con mucho gusto te hablo un poco más de la profecía, porque aquí vale una pregunta entonces. Y entonces, ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Para entender lo que es la profecía, primero entendamos lo que no es la profecía. Ojo, la profecía no es predecir lo que va a ocurrir. Pero tú y yo andamos por el mundo buscando que alguien nos dé palabra. Yo les conté el domingo pasado que a menudo llego al San Martín, me tomo un café y si la mesera sabe que yo soy pastor, me dice, deme palabra por favor. Algunas veces han dicho, deme profecía, deme profecía. Lo que ella está diciendo es, ¿qué me manda a decir Dios? Dígamelo usted. Yo creo que les dije que en alguna ocasión me han dado ganas de agarrar la Biblia y decirle, aquí está la profecía, aquí está la palabra, aquí está la palabra. ¿Quiere palabra? Aquí está la palabra. Interesante. ¿Por qué? Porque fíjate, la Biblia es llamada la profecía. La profecía. ¿Cómo así, Checho? ¿Sí? Segunda de Pedro 1:21. Oigan, ahora veámoslo con lupa este versículo, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en un hogar. Yo crecí en un hogar donde mi papá decía, yo no creo en la Biblia porque la han escrito los hombres. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon eso tantas veces. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué es sinónimo la profecía ahí? Del libro que tú tienes en tus manos ahorita. Esa es la profecía. Todo el cuerpo de la Biblia es llamado la profecía. Pero también cuando tú tomas un versículo y Dios te habla, tú descubres una verdad espiritual en ese versículo, a eso se le llama también la profecía. ¿Cómo así, Checho? Mira qué interesante. Cada enseñanza de cada pasaje en la Biblia también es llamado la profecía. Segunda de Pedro 1:20. De hecho es el versículo que está antes. Dice, entendiendo primero esto, que ahora fíjate, ninguna profecía de la profecía, ¿cómo así? Ya me confundí. No te confundas. Ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. En otras palabras, es de dominio público. Cualquiera puede abrir la Biblia y sacar una enseñanza. Yo te lo he dejado en verde ahí para que se te haga más fácil. Lo que está diciendo es, ninguna enseñanza de la Biblia es de interpretación privada. Cuando tú escuchas la palabra y Dios te habla, tú sales lleno y tú dices, ahora entendí una verdad espiritual que yo no entendía. Eso es profecía. Profecía pura, 100%. Y no tiene nada que ver con adivinar el futuro. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas. No tiene nada que ver con adivinar el futuro. Mira, el don en griego
Cuando leíste en Romanos 12, la palabra profecía es profeteia. Y profeteia quiere decir literalmente pararse enfrente para hablar. Eso quiere decir. De ahí viene la palabra profesor. En las universidades, en las cátedras, se para un hombre, toma los libros y enfrente de los demás enseña una verdad. En ese caso, una verdad científica, una verdad, yo no sé, verdad química, física, matemática, lo que sea. Pero la palabra es profeteia. Y profeteia es un don espiritual para exponer la verdad contenida en la Biblia delante de los hombres. Todo aquel o toda aquella hermana o hermano que tiene esa gracia, ese don especial de pararse delante de los demás y enseñar las verdades que están contenidas en la Biblia y dejar en el corazón del otro, tiene el don de profeteia. Profeteia. Eso es muy bonito y muy agradable y muy útil en la iglesia. Qué bendición cuando tenemos en la iglesia a hombres y mujeres que tienen esa gracia para pararse delante de los demás y enseñar la profecía contenida en la profecía. Edifican al cuerpo de Cristo y la persona sale completamente llena. ¿Por qué? Porque ha conocido, ha salido de la ignorancia espiritual y ha crecido tremendamente. Ahora, yo quiero que veamos algo. Aquí está la confusión. Síganme, por favor, y yo lo muestro aquí en la pantalla. Hay dos clases de profecía. Hay dos clases de profecía. Y para que lo recuerdes, las dos comienzan con R. Una es la profecía reveladora y otra es la profecía reiterativa. Ahora, ¿qué es la profecía reveladora, Checho? La profecía reveladora es la que Dios le revela a los hombres lo que sí va a ocurrir. Quiere decir que en ese sentido, cuando Moisés hablaba profecía reveladora. Cuando Isaías hablaba profecía reveladora. Cuando, yo no sé, Pablo hablaba profecía reveladora. Pero cuando muere Juan, el apóstol, el último de los apóstoles, por cierto, búscalo y te vas a dar cuenta, en sus cartas, cuando ya está viejito, él dice, el anciano saluda a las iglesias que están en Asia. Es el hombre que más vivió. Ahora, yo quiero que tú veas que cuando él muere, es interesante, y ustedes todos van a decir, pero Checho, ¿y entonces por qué cuando en el libro de los Hechos dice que Pablo iba a ir a Jerusalén y se le aparece un profeta que se llama Agabo? ¿Ese no era profeta? ¿Cómo no era profeta? Entonces, si es parte de la iglesia, ¿por qué estás diciendo que ya no hay profetas? Ten cuidado. El libro de los Hechos es un libro transitorio, en donde se está terminando el Antiguo Testamento y está comenzando el Nuevo Testamento. Por lo tanto, vas a ver cosas del Antiguo Testamento ocurriendo en esa parte del libro de los Hechos, ¿sí? Y entonces, dice ahí la Biblia que Pablo quería ir a Jerusalén, ya en su último viaje. Dice, yo voy a Jerusalén. Y Dios le había dicho, no vayas a Jerusalén, te van a agarrar. Cuando él está en una parada técnica en un barco, aparece el profeta Agabo. Fíjate, en los tiempos de Pablo. Y el profeta agarra un cincho y él, no va a creer que le pegó, no, agarra el cincho y dice el profeta, así dice el Señor, aquel de quien es este cincho, dice el Señor, no vaya a Jerusalén porque lo van a agarrar preso. Entonces Pablo está escuchando, Pablo entendiendo que hay profecía reveladora todavía. Pablo dice, tiene razón, lo que este hombre ha hablado es verdad. Pero Pablo dijo, con todo y todo, yo voy a ir
a Jerusalén. ¿Y adivina qué pasó? Lo agarraron preso. Se cumplió la profecía. Interesante. Pero quiero que entiendas que ahí no había Biblia. Entendamos algo. Si tú hubieras vivido en los tiempos de Pablo, no tuvieras la Biblia con el Nuevo Testamento porque no había sido escrito todavía el Antiguo Testamento. Entonces Dios usaba todavía profetas, ¿sí? Pero cuando se escribe todo el Nuevo Testamento y se escribe el último libro que es Apocalipsis y se sella la profecía reveladora, entonces, fíjate, la iglesia comienza un periodo de profecía, ahí está la segunda R, reiterativa. ¿Cómo así, Checho? ¿Sí? Cada domingo en la mañana, todo pastor en Guatemala que predica, y ahorita están predicando bastantes en la ciudad de Guatemala, tendrían que estar dando profecía reiterativa. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno se para delante de los demás y enseña, no puede revelar algo nuevo. Ya fue revelado todo. Lo que uno hace es reiterar la profecía que ya se reveló. ¿Me siguen? Lo que hace un predicador es reiterar la profecía que ya se reveló en el pasado, que ya se cerró, que ya se selló. Por lo tanto, yo te quiero animar a que tengas mucho cuidado cuando alguien te dice: tengo profecía para usted, varón. Ten mucho cuidado. Tengo profecía para usted, hermana. Porque la profecía que Dios me ha dado está en este libro y en ningún otro. Aquí está. Te va a ayudar a entender esto. En el Antiguo Testamento, el que siendo controlado por el Espíritu Santo se paraba ante los hombres y les revelaba lo que Dios le mandaba a decir, ese era un profeta, desde Moisés hasta Juan el apóstol. Y en el Nuevo Testamento entonces ya no hay profetas estrictamente dichos. Lo que las iglesias tienen ahora son hombres que, teniendo el don de profetía, tienen esa gracia de pararse ante otros y reiterar lo que Dios ha dicho de una manera clara y entendible. ¿Me siguen? Eso es profecía. Interesante. Vente conmigo de nuevo al texto de esta mañana y mira los primeros 2 versículos. Estoy en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está hablando? Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo: Dios va a levantar a un profeta en medio de ustedes y va a ser judío. Va a ser judío. Es interesante esto. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír, o no, nota el verbo, oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Me gusta. Ahora, mira ya la pantalla, por favor. Entonces, es válida la pregunta: ¿y quién fue ese profeta? Igual que Moisés. A ustedes les gustan los cuadros y los tipos. Un tipo es una persona en el Antiguo Testamento cuyas características casan con una persona del Nuevo Testamento. Eso es un tipo. Un cuadro es un escenario cuyas características casan exactamente con un escenario del Nuevo Testamento. Un ejemplo de un cuadro: Egipto y la esclavitud con Faraón. Faraón es tipo de Satanás. Egipto es un cuadro del mundo. Dios nos libertó a través de un libertador. Allá los libertó ¿quién? Moisés. Moisés es tipo de Jesús. Es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque libertó al pueblo y lo llevó a través del desierto hasta la tierra prometida. Interesante. Entonces, ¿quién fue ese profeta? Ahora, yo quiero que tú veas cómo Dios cumple lo que ha dicho en la profecía reveladora. Juan capítulo 5, versículo 45 al 48, dice que es Jesús. Mira hablando Jesucristo, dice así:
no penséis que yo voy a acusarlos a ustedes delante del Padre. Y dice el Señor, hay quien les acusa a ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está. Entre dos comas está. ¿Quién es? Moisés, en quien ustedes, judíos, tienen toda la esperanza. Y dice así: porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Y yo le he dejado en amarillo y subrayado. Y dice así: porque de mí escribió ¿quién? Moisés. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo que de ti escribió a Moisés? Sí. Moisés, cuando escribió varios pasajes que tienen que ver conmigo. Yo no voy a tomar aquí el tiempo, pero me puedo imaginar al Señor sentado en una roca diciéndoles: ¿no se acuerdan cuando Moisés dijo que como la serpiente va a ser levantada en un asta, para que todo aquel que es mordido por la serpiente y va a morir, vea a la serpiente y sea sano? ¿Se acuerdan de eso? Puedo imaginarme al Señor diciéndoles: ese soy yo, porque dentro de unos días me van a clavar en un madero, van a levantar la madera, y todo aquel que voltee a verme a mí y crea en mí, porque ha sido mordido por la serpiente y tiene un veneno mortal que es el pecado y va a morir, todo el que me vea va a sanar, va a ser salvo. Ahí tienes un cuadro. Ese es un cuadro en el Antiguo Testamento de la muerte de Jesucristo en la cruz. Interesante. Fue Jesucristo ese profeta. ¿Cómo así, Checho? Mira, Hebreos 1:2 dice así. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, yo lo he dejado en blanco aquí. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los profetas. Por medio de los profetas. En estos postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días, hermanos? ¿Cuáles son los postreros días? No tengan miedo. Es hoy. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por medio del Hijo. Y por medio del Hijo Él ya dijo todo lo que tenemos que hacer. Eso es interesante. Pero tú y yo a veces tenemos el morbo de andar buscando a alguien que nos dé profecía, cuando Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Es interesante. ¿Y cómo es eso que tenía que ser de entre sus hermanos? Hebreos lo dice, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Mira: por lo cual debía ser en todo semejante a ¿quiénes? ¿De quién está hablando Hebreos 2? ¿De quién está hablando Hebreos 2? No tengan miedo. De Jesucristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, oigan esto, hermanos, para expiar. No espiar, espiar es vigilar, hermanos. Para expiar, expiar es quitar la culpa. Para quitar la culpa de los pecados del pueblo. ¿Quién fue ese profeta? Jesús. Síganme. El mensaje de esta mañana no es largo, hermanos, yo les prometo. Van a poder ver el partido hoy. Lo confirmó Felipe. Y miren, hermanos, yo quiero mostrarles una parte del Nuevo Testamento que a mí me hubiera encantado estar ahí. ¿Te acuerdas cuando Felipe fue de los primeritos que platicó con el Señor Jesús? Y el Señor Jesús se muestra a ellos y ellos logran entender que Jesús era el profeta. Felipe llegó a entender que Jesucristo era aquel del cual Moisés había hablado. Y entonces ocurre esto. Mira qué precioso esto. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo?
Léanlo. A ver, leámoslo juntos. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, me hubiera encantado estar ahí. ¿Te puedes imaginar la emoción de Felipe de decirle a Natanael: Natanael, vení, acabamos de encontrar a aquel del cual dice Moisés aquí en la ley que profeta de nuestros hermanos iba a levantar y que él nos iba a hablar las cosas que debíamos hacer. Yo me hubiera sentido como un niño en una dulcería, hermanos. Yo me hubiera sentido como un niño ¿cuál es la tienda más grande de juguetes en Guatemala? No me digan Toys R Us, porque Toys R Us quebró. Juguetón. Yo me hubiera sentido como un niño de 5 años que papá le dice: venite, vamos a ir a una tienda y puedes escoger lo que querrás. Y me mete a juguetón. Híjole, qué emoción. Esa emoción está experimentando Felipe cuando le dice a Natanael: hemos encontrado a aquel del cual nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros papás decían que iba a venir un profeta de entre nuestros hermanos. Natanael, él es. Yo me puedo imaginar a Natanael. Será: vení, vení, vamos, él es. Y te puedes imaginar con ser ton, ton, ton. Hola, Señor. Hola. Te traigo a... Se llama Natanael. Yo me puedo imaginar a Natanael. Buena, Señor. Y el Señor, viéndolo con ojos de amor, tomó a Natanael como uno de sus 12. Natanael, qué emoción. Qué emoción. Hemos encontrado a aquel del cual Moisés dijo: profeta de entre tus hermanos levantaré, a él oiréis. Ahora, yo sé que no tenemos tiempo, hermanos, pero imagínense ahora nosotros el deleite que tenemos en este lado de la historia de poder verlo en primera fila y poder disfrutar las enseñanzas de Jesús sin andar dudando si era o no era. Ya lo confirmaron ellos. Está fácil ahora, está fácil, y aún así no queremos oírlo. De manera, hermanos, que cuando un hombre de Dios con un testimonio limpio, con una intención limpia, toma la Biblia y te enseña la profecía de la Biblia, yo te animo a tenerlo en gran estima. Cuando una hermana de Dios se para delante de ti y te enseña, hermana, atesóralo, porque te está enseñando profecía. Y la profecía, cuando alguien enseña profecía, hermano, es un deleite grande. Yo te quiero decir algo: hombres y mujeres que tengan el don de profecía genuino, casi no hay. Casi no hay. Son un regalo a la iglesia. Son un regalo a la iglesia. Yo he conocido a varios a través de la historia que uno dice: profetea. Recuerdo al hermano Alfredo Smith de Argentina. Era argentino, fíjense más. No había mundiales en aquel entonces. Sentarse a escuchar a Alfredo Smith exponer la palabra era un deleite. Profetea. Yo no sé, quizás Iván y Roxa son los únicos sobrevivientes aquí que podrían recordar a Carmelo Terranova. Carmelo Terranova era un deleite sentarse a escuchar la profetía. Jeff Adams
Era un deleite oír a ese hombre abrir la Biblia, tomar un texto y enseñar la profecía. Deleite, hermanos, deleites. Y yo podría, la lista es larga. Enoc Gutiérrez de México, un deleite, hermanos, un deleite. Han habido hermanas también que han edificado mi vida como ustedes no tienen idea. Como la hermana Maitorena de México. Sentarse a los pies de ella y escuchar era un deleite, hermanos. Era un deleite. Yo me temo que hombres que expongan la profecía, mujeres que expongan la profecía, ya casi no hay. Yo me atrevo a decir que es una especie a punto de extinguirse, hermano. Porque lo fácil ahora es decir, tengo palabra de Dios para ti, tengo profecía para ti, y sacarte el dinero. Eso es lo fácil ahora, hermano. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué deleite. Yo termino preguntándote aquí este primer punto. ¿Hay en ti esa avidez por oír la sana doctrina de la Biblia? ¿O es la predicación de la Biblia una charla motivacional más? Desgraciadamente de eso tenemos mucho ahora. A ver, ¿eres tú de los que modifican su agenda para no perderte la oportunidad de sentarte a ser enseñado en la profecía? Desgraciadamente hoy hay tantas distracciones, hermanos, que la oportunidad para escuchar la palabra pasa a un segundo plano. Y decimos: no, la predicación, sí, está bien, pero mira, mi amor, hoy no. Mi amor, vamos, yo quiero escuchar. No seas fanática. ¿Han escuchado eso? No seas fanático, no seas fanática. Creo que hay que aprovechar cada oportunidad por escuchar a hombres y mujeres de Dios que nos enseñan la profecía. En segundo lugar, pon en práctica lo que oyes y lo que aprendes. Ejecuta lo que la palabra dice. Vente al versículo 17 y 19 y dice así: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que, oye esto, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Qué terrible, qué terrible. Mira, seamos honestos. A menudo lo que la profecía dice no nos gusta. No, a veces nos cae mal, porque a la carne no le gusta que le digan lo que está haciendo mal. Es una verdad, es una verdad. Ha sido una verdad a través de los tiempos. De veras, Checho, sí. A los profetas los han querido matar. Bueno, han matado a un montón de profetas. ¿Por qué? Porque les dicen la verdad. ¿Cómo así, Checho? Sí. ¿Has oído la frase: me dijo dos verdades en mi cara? El profeta les decía un par de verdades en su cara, ¿y sabes qué hacían con ellos? Los mataban. No puede ser, Checho. Sí, mira Jeremías 26, versículos 7 y 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías, solo te doy un ejemplo. Todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo. Oye esto: los sacerdotes y los profetas, los otros profetas, y todo el pueblo le echaron mano, o sea, lo agarraron preso, diciendo, ¿qué le dijeron a Jeremías? ¿Cómo? Traducido en buen guatemalteco: te vamos a dar matacán. Hoy te matamos. Hoy te matamos. ¿Por qué?
Porque cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, hermanos, era crudo, era muy crudo. ¿Sabes qué les acaba de decir ahí Jeremías? Vienen los babilonios, van a quemar todo y nos van a llevar a todos presos a Babilonia. No, ¿cómo vas a creer? Así dice el Señor. No, es mentira. Y entonces van, lo agarran y le dicen, hoy te matamos. ¿Y sabes qué les había dicho Dios? Por desobedientes voy a enviarles a los babilonios a que los lleven presos hacia Babilonia. Jeremías se lo dice y no le gustó. Lo que ocurre, hermanos, es que a veces lo que se dice desde el púlpito le arde a nuestra carne. No quiere nuestra carne oír eso. Mostrame algo en el Nuevo Testamento, Checho. Aquí está. El mismo Jesús, el profeta de en medio de tus hermanos que Dios levantó, está platicando con los fariseos. Y los fariseos, al oír lo que Jesucristo les dice, mira, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, qué tremendo esto, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No te ha pasado a ti que a veces escuchas una predicación y tú dices, dura es esta palabra? Oírla duele. Y mira lo que dice después, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Ahora, te puedes imaginar a Jesús que se da la vuelta y les dice, y esto que acabo de decir, ¿verdad que les ofende? Les ofende. Porque mucha de la profecía le duele a la carne. Por eso es, hermanos. Eso es bien interesante entenderlo. Dios demanda la obediencia a lo que Él nos enseña. Ok, ya vimos en el primer punto. Cuando alguien que es de Dios se para a predicar la profecía, absorbe todo lo que puedas, atesora todo lo que puedas, pero ahora te toca obedecer todo lo que puedes. Dice este versículo, mira, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice Dios, yo se lo voy a demandar. Y sabes que la palabra oír en el Antiguo Testamento, la palabra oír es la palabra Shema. Shema. ¿Tú has oído el Shema de Israel? Los judíos hasta este día recitan el Shema Israel. Tu Dios es uno, Jehová uno es. Shema, oye Israel, Shema. De ahí vienen algunos nombres que ahora usamos, como Samuel, viene de Shema. Simón Pedro, Simón es Shema. Dios escucha. Shema, oye, que Shema quiere decir pon toda la atención. ¿Por qué? Yo te dejo aquí una verdad. Luz revelada es luz demandada. Hermano, hermana, el libro de Santiago, capítulo 1, 22, 23, yo sé que todos lo conocemos. Dice Santiago 1, 22, 23, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando uno solo escucha y dice, tiene razón lo que dijo el pastor, y va y continúa viviendo de la misma manera, uno se está engañando a uno mismo. Ahí dice, mira, aquí te lo voy a señalar aquí. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El espejo no miente, hermano. Lo que tú ves es lo que hay. Te levantas en la mañana, te miras, una gran onda verse en el espejo, hermanos. Y uno ve tantas cosas. ¿Cuántos les gusta quedarse viendo en el espejo? No por decir qué lindo soy, al contrario. Pero uno se queda viendo y dice, aquí me estoy pareciendo a mi papá. Aquí me parezco a mi mamá. Wow. Estoy ya bien viejo ahora. Ya uno ya sé.
Y entonces ves y dices, estoy bien barbudo. Y siquiera fuera negra y espesa mi barba, pero unos 3 pelos me salen y todos canosos. Y voy a una reunión ahorita. Sí, me voy a ir. Todo despeinado. En fin, estoy despeinado, ¿verdad? Bueno, que en el caso mío decir despeinado es un alarde, hermano. Pero te vas, no te rasuras, no te peinas y te vas. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estás viendo lo que la Biblia te dice, cómo estás, pero tú no haces nada por cambiar. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Ahora, yo quiero terminar este segundo punto diciéndote esto, hermano. Dios no te va a pedir obediencia a una parte de la Biblia que no conoces. Ahora hablo con los recién convertidos, con los que están creciendo, con los que están en discipulado 1, crece, están entendiendo ahora la profetía. Qué bendición, ¿verdad? Si tienes a un discipulador, dale gracias a Dios. Y si es fiel contigo, dale gracias a Dios. Si es una discipuladora fiel contigo, dale gracias a Dios. Te está enseñando la profetía. Dios no te va a pedir obediencia a una parte de la profecía que no conoces, pero sí te va a demandar obediencia a lo que Él te ha enseñado tan claramente. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo creo que sí, hermanos. Yo termino este último punto aquí. Al entender nuevas enseñanzas en la Biblia, yo te tengo una pregunta. ¿Te monitoreas a fin de ir poniendo en práctica lo que te va enseñando? Te doy un ejemplo. Cuando yo llegué al Señor Jesús, yo era bien malcriado. Cuando digo malcriado, decía malas palabras. Cuando te digo malas palabras, no, ya no sigo. Cuando te digo malas palabras, son malas palabras. Palabras soeces. Porque así hablaba. Así hablaban mis cuates, así hablaba yo. Me convierto al Señor. Empezamos a crecer en Iglesia Bautista Miramonte bajo la profetía tan preciosa de Jeff Adams. Me acuerdo una vez que Jeff estaba predicando y dice, quiero llevarlos a un pasaje en la Escritura. Y me acuerdo que Jeff dijo, ¿cómo es tu hablar? Entonces quiero llevar una parte de la Escritura donde dice en Efesios 4, ninguna palabra deshonesta salga de tu boca. Y Jeff lo explicó de una manera bien sencilla. Gracias a Dios que no dio ejemplos. Pero Jeff lo explicó de una manera muy sencilla. Cuando yo lo vi, hermano, era como una película que me estaba pasando enfrente, donde yo me estaba viendo hablar. Le dije yo, si yo de 10 palabras, 11 son malas palabras, está malo. Vino. Yo me acuerdo, estaba sentado en una de las bancas de Miramonte, la iglesia todavía estaba en la colonia Miramonte. Yo dije, no, yo tengo que cambiar mi forma de hablar, no está correcto. A partir de entonces, yo me empecé a monitorear, hermanos. Y cuando iba a hablar, quería decir la mala palabra, me detenía, me acordaba de lo que a mí me había enseñado la Biblia, y alguien me dio un chivo, hermanos, buenísimo. Me dijo, mira, Checho, sustituí la mala palabra por su equivalente en palabra limpia. De plano. Entonces cuando yo iba a hablar, iba a decir la mala palabra, inmediatamente buscaba su equivalente en palabra limpia y la decía. Hermanos, eso es monitorearse. Eso es poner en práctica lo que la profecía te ha enseñado. Yo te quiero animar a ti a que te monitorees y pon en práctica lo que Dios te va revelando. ¿Amas las instrucciones de Dios o te son dura palabra?
Yo espero que toda Vida Nueva Guatemala sea una iglesia que ama la profecía. Y en tercer lugar, y vamos a la casa, hermanos, a ver el partido. Evalúa si la palabra lo dice. No hay partido. Yo veo que muchos se voltean a ver. Hay partido ahora. No hay, hermanos, estoy bromeando. Desde hace rato estoy bromeando. Evalúa si la palabra lo dice. Evalúa si la palabra lo dice. Vamos a 20:22 porque aquí dice algo interesante, hermanos. El profeta que tuviera la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra de Jehová? No la ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Yo quiero terminar, hermanos, mira la pantalla por favor, diciendo lo que ha sido una constante en estos versículos. Uno de los grandes males de la iglesia cristiana moderna en Guatemala, en Centroamérica, hermanos, es la cantidad de profetas que se ha levantado. Es tremendo que, mira, ante la mucha presunción de hoy en día, Dios advierte seriamente la falsa predicación. Ahí lo dice. Es interesante que la palabra presunción allí en hebreo es la palabra sed, Z-E-D. ¿Y sabes qué quiere decir sed? Arrogancia. Arrogancia. El gran error, hermanos, es que predican de su propio corazón. Yo termino con 2 versículos y te dejo ir. Ezequiel 13 del 1 al 3 dice así, mira, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan, oye esto, di a los que profetizan, ¿de dónde? De su propio corazón. Ponle atención porque repite de su propio. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio, ¿qué dice? ¿Y espíritu con E mayúscula o con E minúscula? Con E minúscula es el alma. Predican de su propia alma, predican de sus propios sentimientos, de su propio corazón. Y dice así, sigamos. Y nada han visto. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová. Y eso es lo tremendo, que muchos se paran hoy en día y dicen, así dice el Señor. Y lo que enseñan. Una vez un hermano me dijo, mira hermano, a mí también me gusta la predicación expositiva, porque no da chance a que uno predique de su propia verdura, me dijo. Yo dije, ¿de su propia verdura? Ok. Pero es cierto. Hermanos, algo que a mí me encanta de la predicación expositiva es que se tiene que enseñar lo que ahí está, no de mi propio corazón. Y hoy los púlpitos están llenos, hermanos, de hermanos buenísimos, calidad, creyentes maduros, pero predican su propio corazón. Y te vas a dar cuenta que la predicación expositiva no es nada popular, porque la gente quiere oír lo que rasca a donde pica. La gente quiere escuchar lo que complace las preguntas que se han hecho. ¿Cuánto pastor? Míralo tú, por favor. Escudriña Guatemala, escudriña El Salvador. Se para el pastor, esta mañana el texto que vamos a estudiar es tal, y abramos la Biblia de Efesios capítulo 2 del 8 al 12, lo leen y hermanos, no es mentira, cierran la Biblia y empiezan a hablar. Y lo tremendo que es lo que hablan es bien bonito, es bueno, no es mentira lo que están hablando.
pero no enseñan la profecía que contiene ese texto de la profecía. ¿Me sigues? Y entonces todos salimos. Qué bendición, ¿verdad? Qué rico, qué bonito estuvo el mensaje y todo. Y es una experiencia muy, muy satisfactoria. Y no hemos aprendido lo que el texto dice. Yo quiero proponer algo aquí, hermanos. Yo quiero que Vida Nueva Guatemala sea una iglesia que tenga pasión por el texto. Pasión por el texto. Pasión por lo que el texto dice. No por lo que un pastor leyó, cerró la Biblia y se tiró 45 minutos hablando de su propia verdura. Hablando de su propio corazón, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Yo oí una vez a Jeff Adams. Escuché una vez a Jeff Adams decir. A mí me chocó cuando lo dijo Jeff. Una vez escuché a Jeff Adams decir: hermanos, estoy convencido que una predicación que no es expositiva del texto viene del diablo. Cuando lo dijo Jeff, dije: qué grosero Jeff. Pero con los años entendí lo que Jeff quiso decir. Cuando se predica no el texto, aparentemente el texto, pero no se desarrolla el texto, sino que escuchas a un predicador hablar cosas buenas acerca del tema, lo que uno escucha viene de la carne, hermanos. Inevitablemente viene, porque somos carne. Somos carne. Y como el mismo Jeff dijo una vez, la carne predica muy bonito. La carne predica muy bonito, hermanos. Yo te quiero animar esta mañana a que demandes comprobación. Mírenlo aquí a la pantalla, por favor. Dios demanda una comprobación. ¿A dónde está, Checho? Vente conmigo, por favor, al versículo 21 y 22. Vente conmigo y terminamos. Y dice: y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? No ha hablado. ¿Cómo vamos? Hermano, ¿y cómo podemos entender si lo que está diciendo el hombre es cierto o no es cierto? La pregunta es válida. La pregunta es válida. Y yo les animo, hermanos, háganse esa pregunta cada vez. ¿Será que lo que está diciendo el hermano es bíblico? ¿Es exactamente bíblico? Yo te quiero animar a esto, mira. Pasa todo lo que escuches por el filtro de la Biblia. Lo repito. Pasa todo lo que escuches por el filtro de la Biblia. Voy a repetirlo. Pasa todo lo que escuches por el filtro de la Biblia. Pero entonces viene un desafío más grande. Conoce el filtro. Repito, pasa todo lo que escuches por el filtro de la Biblia, pero entonces conoce el filtro. Hermano, yo una vez les dije que si yo hubiera tenido la oportunidad o el permiso de cambiarle el nombre a esta iglesia, le hubiera puesto Berea. Iglesia Bautista Berea. ¿Por qué? Pablo llegó a la ciudad de Berea y mire lo que se encontró, aquí está. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, ¿quiénes son estos? Los de Berea, creyentes. Algunos se convirtieron, otros ya eran creyentes. Óyelo, con esto termino. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, con avidez. Y sígueme, por favor. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Qué precioso. Estos creyentes no se tragaban todo lo que oían. Lo que oían, se iban a la casa, abrían la Biblia. Mira, mi amor, abramos la Biblia para ver si lo que predicó ese tal hermano Pablo y ese tal hermano Bernabé o Silas que acaban de venir será bíblicamente exacto. No sé, mi amor, abrámoslo. ¿Cuál fue el pasaje que predicó? Predicó de Isaías capítulo 5, que una virgen concebirá. ¿Por qué no lo abrimos? Lo abrían y lo veían. Aquí está. Y lo relacionaron con Jeremías. Y tiene razón. Es bíblicamente correcto. Hermanos, yo los quiero desafiar esta mañana. Estoy terminando. Los quiero desafiar a que todo lo que escuchan lo pasen por el filtro de la Biblia. Pero entonces, y solo entonces, hermano, tienes que conocer al filtro. Si tú no tienes una relación con el filtro, entonces te va a filtrar todo. Aquí está, mira. Pasas por el filtro de la Biblia toda predicación que escuchas, ¿sí o no? Conoces tu Biblia para que cuando oigas a quien la expone, sepas si lo que dicen es bíblicamente exacto. Profetea, hermanos. Por lo que más quieran, hermanos, enamórense de la profecía. Y enamórense de la profecía contenida en la profecía que los santos hombres de Dios tuvieron a bien regalarnos y ponerla en nuestras manos. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este pasaje tan precioso, Señor. Gracias por este libro tan precioso, Señor. Señor, queremos ser un pueblo que no es engañado fácilmente, que escudriña todo lo que escucha, Señor. Que retiene lo bueno. Gracias por advertirnoslo, Señor. Gracias por la profetía entre nosotros. Gracias por hombres maduros aquí en la iglesia, Señor, que se atreven a pararse delante de los demás y enseñar las verdades contenidas en la profecía, Señor. Gracias por los Vinicius, Freddys, Ivanes, Óscares, Jonas, Brianes, Walter Fernando, Ángel. Gracias por las mujeres como Noelia, Amalia, Roxana, Romeri, comprometidos y comprometidas con tu palabra, Señor. Gisela, gracias porque se pueden parar delante de los demás y enseñar sana doctrina, Señor. Que Vida Nueva Guatemala sea conocida porque se predica la palabra pura y porque crecemos nutridamente con la palabra pura, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.